Cuando Marino me propuso participar en esto, le dije que sí, porque es difícil decirle a Marino que no. Pero luego cuando colgué dije, joder, ya me la coló, porque tengo que hablar de liderazgo para el compromiso. O sea, dos temas curiosos, y encima tengo que hablar en 10 minutos. Entonces estaba yo de vacaciones en Sanjenjo y empecé a fluir el estado este que decía antes Juanjo, y me vino a la cabeza, curtidora 20 años, 20 años del club, San Gobán cumple este año 350 años. Entonces, bueno, eso me lleva un poco a lo que es la historia, ¿no? Y los temas de liderazgo y compromiso yo los veo como temas multifactoriales. O sea, me parece muy difícil hablar de estas dos cosas con muy pocos datos técnicos, que no tengo tiempo además. Entonces, para hacer algo un poco ameno, pensé, estaba leyendo un libro de historia de España, en hacer un recorrido breve en algunos hitos de la historia de España, algunos personajes, a ver si podemos identificar ahí algunos rasgos de liderazgo y de compromiso del que hablaba antes Juanjo, ese compromiso excelente del engagement. Estamos hablando a lo mejor de gente que va a batallas y daba su vida. O sea, el compromiso ahí no puede ser más, ¿eh? Y vamos a empezar con Cartago. En el año 273 a.C., pues Amílcar Barca zarpó hacia lo que era de aquella Iberia para luchar contra Roma, porque su obsesión era derrotar a Roma siempre. Con él trajo en la campaña a Asdrúbal, que era su yerno, no era este que estuvo con Isabel Gemio, este es otro Asdrúbal, ¿vale? Y traía con él a su hijo Aníbal, que de aquella tenía 9 años, con la idea de implicar ya a Aníbal siempre en la obsesión que tenía Amílcar de derrotar a Roma, ¿vale? Amílcar murió en una batalla contra los iberos, por lo que Asdrúbal pasó a ser el líder, ¿vale? Tenemos que hablar aquí un poco muy rápido de la devotio, que era una característica de los guerreros iberos, que era la lealtad absoluta al jefe en campaña. Es decir, el jefe era el líder absoluto y había que dar la vida por él, porque al final en un campo de batalla, hablando con militares, de los que tenemos de verdad nosotros, que no sé si lo sabéis, la infantería española sigue siendo la mejor del mundo, aunque no lo creamos, es verdad. Y aquí veremos rasgos que hoy en día se mantienen en la infantería española. Pues ese implicación con el líder sigue siendo tal. Y una característica muy también que se perpetúa hoy en día, no solo en el ejército, sino también en las empresas. Nosotros lo vemos cuando la gente más se une con la dirección y tal, es cuando hay un problema externo. Por ejemplo, nosotros hace poco tuvimos un problema con el parabrisas del Volkswagen Polo, que tenemos un competidor chino, Fuyao. Entonces la gente vio al enemigo externo, al chino de Fuyao, todos unidos, y salieron los mejores polos de la historia de la fábrica de aviones. Una cosa impresionante. ¿Vale? La devotio. Pues bueno, en Asdrúbal al final también muere porque un guerrero ibero decide aplicar la devotio y se lo carga. Y Aníbal pasa a ser el líder de Cartago absoluto, con el mando absoluto de militar y político en Iberia. ¿Qué características tenía el amigo Aníbal? Que igual son algunas características que luego marcan determinados rasgos de liderazgo. Algunas frases que veis en azul yo creo que las voy a volver a usar al final de la presentación porque yo creo que son cosas que se pueden aplicar hoy en día en cualquier organización. Vale, pues él lleva desde los 9 años aquí, estaba casado con una princesa ibera o ibérica. Era considerado por los iberos como uno de la tierra, es decir, era uno de los suyos. No era el enemigo ya, aunque había venido a invadir, ¿vale? Y bueno, tenía un ejército enorme que en su mayor parte estaba formado por gente de aquí, no por romanos ni por cartagineses, por gente de aquí, ¿vale? Y llegamos a Sagunto. Como habíamos dicho antes, él tenía la obsesión que le habían inculcado de derrotar a Roma y una excusa era Sagunto, que era una ciudad antiguamente había sido griega y ahora estaba protegida por Roma. Entonces, en el año 219 toma posiciones frente a Sagunto. La resistencia a Sagunto sabemos que fue tremenda, ¿vale? Y bueno, al final allí se suicidaron todos, hubo allí una catástrofe tremenda. Y Roma no había movido un dedo hasta entonces, pero fue la excusa perfecta para iniciar la Segunda Guerra Púnica contra Cartago, que no sé si lo sabéis, pero se empezó aquí al final, ¿vale? Entonces, todo esto igual tuvo que ver con el compromiso extremo, excelente, de un guerrero en la aplicación de la devotio. Curioso. Damos un salto y llegamos a Roma. Tenemos a Sertorio, que era enemigo de Sila. En un momento dado, Sila llega a ser el dictador en Roma y Sertorio viene a Hispania. Vemos que ahora ya es Hispania, ya no es Iberia, ¿vale? Y Sila lo destituye, enviando a otro que quería que fuera pretor, pero ¿qué pasa? Que el amigo Sertorio llega aquí antes que el otro. Él había sido responsable del asedio de Numancia y tenía aquí muy buenas relaciones, estaba muy bien considerado por los romanos colonos que había aquí, por los iberos, por los celtas,
Y vemos aquí por primera vez, que no sé si tiene que ver, me salió esto por lo de las elecciones estas que había en Cataluña, teníamos aquí ya como dos Hispanias, ¿no? Una la de Sertorio y otra la de Sila. Quien tenía el poder absoluto en Roma era Sila, era el más potente, y sin embargo los iberos se implicaron a tope con Sertorio. ¿Por qué? Pues a lo mejor por estas cosas. Consigue que sientan a Roma cerca, como una cosa suya. Les incorpora una empresa romana, no distingue si son romanos, si son iberos o qué son. Curiosamente consigue que sean los propios iberos los que hagan la romanización de España. Y esto me parece muy importante, enlazando un poco con temas de formación, coaching, mentoring. Crea una academia general militar solo para hacer y formar mandos iberos. Y crea legiones enteras formadas por hispanos con mandos hispanos. Importante. Les da la responsabilidad. Toma, es tuyo, no hace falta que haya romanos, llévalo tú adelante. ¿Vale? Es decir, implica a los hispanos en sus proyectos, les hace sentirse parte de Roma. Y yo creo que es muy importante esto último, que hace que sientan a Roma como una empresa propia, no desertorio. Es decir, hablaré luego un poco más, si me da tiempo, de la visión compartida, que para mí es un elemento clave en todo esto. Es decir, esta no es la misión del desertorio, es la misión tuya, es mi misión. Llegamos a Guadalete. Aquí teníamos ya los moros invadiendo España y estamos en la época de los visigodos. De aquella el rey Don Rodrigo pues hace frente en Guadalete en el año 711 al ejército musulmán. ¿Vale? Hay un elemento clave en la derrota del rey Don Rodrigo y es la traición de los hijos de Bitiza, que eran antiguo enemigo suyo, que ocupaban los flancos de la guarnición visigoda. Vemos aquí otra vez esas disputas internas que hoy en España siguen siendo importantísimas. Y de aquí llegamos a Covadonga. De la batalla de Guadalete, uno de los que se fuga o sobrevive y viene a refugiarse al norte de Asturias con la idea de vivir tranquilo con su familia sin más movidas es este paisano de aquí, que es Pelayo. ¿Vale? Había sido lugarteniente de Rodrigo y él vivía aquí tranquilamente. Llegamos aquí a un concepto que se usa mucho pues, en coaching, en programación neurolingüística, etc. Hay un suceso que obliga a don Pelayo a salir de su zona de confort. Él era aquí más o menos feliz, yo qué sé, cultivaba no sé qué y comía cachopos. Y el moro Munuza se enamora de su hermana. Entonces destierra a Pelayo a Córdoba. Entonces Pelayo llega un momento que dice, esto no puede ser, escapa de Córdoba y en el año 717 cruza el río Piloña, que viene a ser como el Rubicón de Pelayo, ¿vale? Y en Cangas de Onís subleva en un concilio que había ahí de cristianos de la zona y tal, lo subleva contra los musulmanes. Aparece ahí un líder que hasta ese momento no lo era, pero algo le movió a salir de la zona de confort y a entrar en esta historia, ¿vale? Y en el año 722, Pelayo y 300 astures, no espartanos, está comprobado que eran 300 más o menos, ¿vale? Tiene lugar la batalla de Covadonga. ¿Cuál es uno de los errores claves que comete aquí Alcama, que era el jefe musulmán? Pues no se da cuenta de que su mapa no era el territorio, es decir, su mapa mental era tengo un ejército muy superior en número y en calidad, porque los musulmanes eran militares profesionales, y no se da cuenta de que el mapa es que los astures, aunque eran, como los llamaban ellos, los asnos del norte, estaban en una posición más elevada, bueno, lo típico dice la leyenda, que las flechas volvieron para atrás, no sé si es verdad o no, parece ser que se provocó también un derrabe de piedras, entonces, bueno, todo esto dio lugar a que sufrieran una derrota, aunque las crónicas árabes la minimizan, pero la derrota fue brutal. De hecho, a Alcama lo mataron y el resto del ejército musulmán se dio a la fuga. Y llegamos aquí al amigo el Cid. Que buen vasallo si hubiera buen señor. Que esto, la traducción es vaya que tenía el Cid. Porque, bueno, en el año 1065 moría Fernando I y comete el error de dividir su reino en dos, en Castilla y en León, dando cada uno de sus reinos a uno de sus dos hijos, a Sancho y el otro a Alfonso. El Cid era lugarteniente de Sancho. Obviamente los hermanos tardaron muy poco en entrar en conflicto y en una de estas un caballero de Alfonso penetra en el campamento de Sancho y se lo carga, ¿vale? Y llegamos aquí a un hecho histórico muy importante, que entiendo yo en la historia de España y que hay que echarle narices, y es el juramento de Santa Gadea, ¿vale? Donde el Cid obliga a Alfonso a jurar sobre los evangelios que él no tuvo nada que ver en la muerte de su hermano. Esto, si lo trasladamos al día de hoy, podemos ver que a lo mejor un buen líder, un buen jefe, tiene que también saber proteger a su gente, hablar con ellos. La comunicación es para mí clave, importantísimo en todo esto.
Y en un momento dado también tiene que saber a este líder, a su jefe superior, decirle, oye, por aquí no, te estás equivocando, hay que seguir unos principios y unos valores. Saint-Gobain tiene unos principios y unos valores escritos que se transmiten continuamente a los empleados. Cada 2 años se hacen jornadas mundiales en todos los centros donde se remarcan, se discuten, los máximos dirigentes de la compañía se desplazan a los centros incluso para discutirlos. Son principios vivos, en continuo movimiento. Y son principios incluso que podemos, a través de la intranet, si vemos que un jefe los incumple, emitir una alerta profesional privada, anónima, que llega al máximo dirigente de la compañía y se activa todo un protocolo. Entonces, yo creo que en todos estos recursos humanos, si queremos que alguien se comprometa, etcétera, tenemos que tener unos principios y seguirlos a rajatabla. Dicen los historiadores que la historia siempre se repite. Entonces, a ver, si todo este rollo que os acabo de soltar podemos extraer alguna conclusión, yo creo que los iberos tenían esa forma feroz del combate individual sin perder la coordinación del grupo. Esto yo lo identifico, espero que no me corrija Juanjo, que eso sabe más que yo, con un poco lo que Peter Senge llama la visión compartida, que traduciéndolo muy fácil es: ¿cómo quieres que la gente de tu organización se implique en la visión, en la misión del líder, si eso no satisface de alguna manera las visiones de cada uno de ellos? Es decir, a veces los líderes lanzan su misión, su visión, pero es su, y hablan en plural, ¿no? Usan el plural majestático, dicen nuestra visión. Decía Mark Twain que el plural majestático solo lo pueden usar los reyes y los hombres con nombre solitario. Somos tendentes a decir nuestra visión, y a lo mejor el paisanín que está allí en la máquina de la manufactura 8 horas, tu visión le entra por aquí y le sale por aquí porque él tiene otras inquietudes, ¿vale? Aníbal, pues era considerado como uno de los suyos. Hay que estar con la gente en la planta. Yo normalmente, hoy púseme así porque estas cosas de marina yo ya sí, ¿no? Pero yo estoy ahí con la gente, con el grado de seguridad, igual que ellos, ¿vale? Tienes que conocer a la gente, ver sus problemas, que ellos te conozcan a ti, ganarte un poco esa confianza, lo que decía Juanjo, de pregúntales, oye, ¿no? Hay que comunicarse, ¿vale? Cuando te entra alguien por la puerta, hay quien ve eso como un problema. No es un problema, es una oportunidad para ver si lo puedes ayudar, para recuperar a esa persona que a lo mejor está perdida hacia la organización, para comprometerle, ¿vale? La de Botio, está claro que es un compromiso más allá de lo exigible. Sertorio, les hace sentir a Roma cerca. No sé cómo va el tiempo, Marino. Crea una academia general para iberos, es decir, hablamos de temas de formación, de coaching, programa para mandos medios que estamos haciendo ahí internamente y otro con Marino para formar a los mandos medios para que sean líderes, que se dice pronto, pero tela. Había mandos hispanos, es decir, les doy la capacidad de promocionar, decía Juanjo. En el último año pudiste crecer, aprender, promocionar a la empresa, hay que delegar, darles confianza, hay que cuidar y generar la diversidad. Todas las opiniones distintas son enriquecedoras seguramente. Orgullo de pertenencia, empresa propia. Y sí que quiero hablar un poco de Pelayo y del CICI, ¿ya acabó? Pelayo sale de su zona de confort. Una de las cosas que estamos haciendo con la gente esta que estamos formando para que sean líderes, pero que sean líderes que se lo crean y que ellos avancen, es que queremos que sean agentes de cambio. Nosotros creemos que la clave no está en reaccionar ante el cambio, sino que la clave está en generar el cambio. Hablábamos antes de la isla de la innovación. Saint-Gobain lleva 350 años, como os decía. Supongo que durará algo más, por lo menos hasta que yo me jubile, que dure. Y está reconocida siempre, desde hace muchos años, entre las 100 empresas más innovadoras del mundo. Es decir, la innovación es clave para sobrevivir, para seguir, ¿vale? El mapa no es el territorio de Pelayo. Pues hay que escuchar a todo el mundo. El ingeniero que llega a la fábrica a un infolas de yo soy ingeniero, ¿sabes tú más de esa máquina? O el paisano que está ahí 8 horas todos los días, desde hace a lo mejor 30 años, ¿vale? Y por último, como os decía, el CID, pues obviamente el tío le echó un par de tal en el juramento de Santa Gadea, que luego le reportó 2 destierros a lo largo de su vida, pero fue fiel a unos principios. Saint-Gobain, os decía, tiene unos principios por escrito, etc. Y hay una clave aquí a la que llegamos y que le paso la palabra a Arturo, que es, igual que la comunicación es importantísima, la selección es el primer momento de contacto de una persona con la empresa. Entonces, primero, aparte de ver que es el perfil adecuado, y etcétera, etcétera, tenemos que ver si esa persona cuadra y está alineada con los principios que la organización tiene. Es decir, yo voy a tener a alguien que sea productivo, que sea feliz en la organización, que crezca,
si no se cree los principios de mi organización, muy difícil. Entonces, nada, Arturo, cuéntanos un poco cómo hacéis.